Bueno, este tema quería compartirles este día. Se llama el poder de las palabras. ¿Cuántos creen que las palabras tienen poder? ¿Ah? Tienen tanto poder, mira, si no, pregúntale a aquella persona que corrieron de su trabajo por alguna situación. ¿Por qué? Por haber hablado palabras que no debía, ¿sí? En el momento equivocado y con las personas equivocadas. Las palabras tienen poder. Pregúntale si no también al matrimonio que hoy está divorciado. ¿Cuál fue la razón por la que se separaron? Fueron las palabras que quizás en un momento difícil o de crisis el cónyuge, ¿verdad?, soltó, lastimó, y esas palabras tienen poder. Entonces es importante que entendamos que las palabras tienen un poder impresionante, que la misma palabra de Dios nos enseña que nuestra boca, sí, en nuestra boca está el poder de bendecir o de maldecir. O imagínate también aquel joven que por alguna razón sus padres, cuando fue joven, no tuvo palabras de aliento. Aquel joven que quizás nunca recibió el apoyo moral de sus padres, emocional. Al contrario, no recibió ninguna de estas palabras, sino maldiciones. Y hoy quizás ese joven pueda estar en la calle siendo lo que quizás nunca quiso ser. Pero bendito sea el Señor, ¿verdad? Yo sé que nos ha enseñado que en nosotros está el poder de bendecir o de maldecir. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿Qué tal profetizar? Cuando hablamos de profetizar, hermanos, unos le dan un toque religioso. Pero no se trata de eso. Profetizar es algo sencillo. Es la palabra de Dios misma que ha sido revelada. Cuando nosotros la soltamos, profetizamos lo que Dios, ¿verdad?, ya ha dicho en su palabra. Y esta prédica tiene su fundamento en el versículo de Ezequiel, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 al 6. Yo sé que muchos lo han leído, lo han escuchado, pero vamos a ver, acompáñame. Dice así el 37:1, Ezequiel: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Siguiente. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Este pasaje bíblico lo hemos escuchado muchas veces, el valle de los huesos secos. Yo no sé, iglesia, cuál es la área de tu vida que hoy está seca o muerta. Si la relación con tu esposa, la relación con tus hijos, tus negocios, tus proyectos, los planes, los sueños y tus anhelos, tu misma vida espiritual o tu vida ministerial. Pero lo que sí estoy seguro que hoy, esta tarde, va a cobrar vida aquello que estaba muerto en tu vida. Aquello que está seco hoy cobra vida por la gracia y el amor de Dios. Así que, amado, no te conformes con lo que hoy tienes. Dios hoy más que nunca está buscando gente inconformada. Aquellos que buscan de Dios, no te conformes solo con lo que Dios te ha dado. Dios ahora busca a los inconformados. ¿Cuántos inconformados hay en esta mañana aquí? Bueno, hermanos, mientras, te digo algo, iglesia, mientras tú estés conformado en lo que Dios te ha dado, Dios no puede soltar las cosas grandes que tiene para ti. Por eso es importante que tú siempre estés inconforme. Si yo he buscado algo de Dios, no tengo por qué conformarme. Quiero más y necesito buscar más de Él. Y es ahí donde viene el milagro del Señor, porque lo que Dios tiene preparado para ti en su propósito, lo suelta para ti. Pero tienes que inconformarte, ¿sí? Es bien importante. Si uno mira con los ojos naturales, puede ser que lo que tú estás viendo hoy en día sea una cosa terrible
alrededor tuyo. Pero recuerda que aquel que nos dio la bendición en la cruz del Calvario, nos ha entregado todas las cosas también. Pues al final todas las cosas fueron creadas por Él, en Él y para Él. Y más aún cuando nos ha dado de su Espíritu Santo, como dice la palabra y dijo Isaías, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí. A Dios le ha placido darnos de su Espíritu, iglesia. Siempre vamos a encontrar gente que se preocupa por lo que la gente dice y no por lo que Dios dice. Hoy en día, sí, tenemos a la gente que está buscando la aprobación del mundo. A través de las redes sociales, hoy juegan un papel muy importante las redes sociales. Y está comprobado, ¿sí? Vamos a llamarle socialmente, que las redes sociales tienen un impacto directo en la conducta y el comportamiento aún más de los jóvenes. Hoy en día, los jóvenes están buscando la aprobación del mundo más que la de Dios. Lo vemos, suben una foto, postean, buscan a ver cuántos likes pueden alcanzar. Si hay alguien que le emite un comentario negativo, entonces influye. Entonces, para que aprendamos el alcance que tienen las redes sociales, enfoquémonos más en buscar la aprobación de Dios, el like de los cielos. En ese nos tenemos que enfocar. ¿De qué sirve que si yo no tengo el like de Dios, yo tenga 1000, 2000, 3000 likes en redes sociales? ¿De qué sirve? De nada. No sirve de nada. Prefiero tener la aprobación de Dios que la aprobación de la tierra. Créeme, amada iglesia, no te preocupes cuando te sientas rechazado, porque cuando ese momento venga por causa o alguna circunstancia, siempre el cielo te está esperando para abrazarte. Dice la palabra así, retomamos el versículo: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle lleno de huesos. Cuando leemos este versículo, también aprendemos que Dios muchas veces permitirá que nosotros veamos cosas que no siempre van a ser agradables para nosotros. No es muchas veces lo que nosotros queramos ver, más bien es lo que Dios nos quiere mostrar a ti y a mí. Y esta mañana es lo que Dios está diciendo, iglesia. Tú no vas a ver lo que tú quieres, vas a ver lo que yo te voy a mostrar, dice el Señor. Y miren, iglesia, yo he perdido amistades por decir lo que Dios me dijo que dijera. Pero bendito sea el Señor, y la Biblia que me enseña que es mejor ser amigo de Dios que ser amigo del mundo. Me duele si en lo terrenal son amistades, pero al final tengo a Dios de mi lado y eso es lo que más importa. Yo sé que mucha gente en tu vida se ha quedado atrás por lo que la gente dijo de ti alguna vez. La gente que estaba a tu alrededor y que te estimaba, la gente que estaba contigo y que te dijo que siempre estaría contigo, pero terminó yéndose, traicionándote y además se fue hablando mal de ti. Por eso el Señor te dice: no te preocupes, no temas, yo soy el Señor y estoy contigo, y si estoy contigo, ¿quién contra ti? Amado, pues ellos son los que se fueron. Perdón, ellos no son los que se fueron, más bien Dios los sacó de tu vida. ¿Y sabes por qué? Aunque duela, porque muchas veces, sí, ellos pudieran haber sido la causa de que arruinaran los planes de Dios en tu vida. Entonces fue Dios quien intervino. No te asombres por la manera en que se hayan ido ellos. Lo importante es que Dios los hizo a un lado. Lo que tú viviste entonces, iglesia, fue una intervención divina. Así que ten paz, iglesia, por lo que hoy tú estás viviendo. Tu historia aún no termina. Aún le falta mucho a tu historia que contar, pero yo te aseguro que lo que has puesto en tu corazón conforme a la voluntad de Dios, tus ojos lo verán. Solamente confía en Él, camina con Dios de la mano y cree en el que todo lo puede. Dice la palabra que habla de un valle de huesos secos. La vida, amada iglesia, es un camino en el que encontrarás circunstancias muchas veces que son poco agradables. No todo va a ser color de rosa, pero si algo estoy seguro es que nos va a enseñar a desarrollar nuestro carácter y afirmar nuestras convicciones en las cosas que nosotros creemos.
No van a ser todo color, no va a ser todo color de rosa. No siempre verás cosas bonitas. Más bien, yo te digo, prepárate para ver cosas no tan agradables. Y lo digo porque muchos a veces quieren entrar en ese ministerio profético, y más aún a ellos. Entonces, a veces no veremos cosas tan agradables. Dice, la mano de Jehová me puso en medio. Yo no sé si te ha pasado a ti. No sé si te hayas encontrado en alguna situación de una contienda y preguntes, ¿qué es lo que yo hago aquí? ¿Para qué vine? Por ejemplo, cuando llegas a tu propia casa, a lo mejor hay una discusión entre tu esposa, tu esposo, con tus hijos, ¿sí? O hay una discusión con un pariente, a lo mejor, un parentesco familiar, y hay una discusión muy acalorada ahí, y tú llegas. O en la oficina de trabajo. Puede ser que tus compañeros estén en una discusión muy calurosa y por alguna razón estás ahí. Escuchaste cosas o escuchas cosas o ves cosas que no son agradables. Palabras fuertes. Algún momento crítico e inoportuno en el que tú te hayas encontrado. Hay veces que vas a creer, iglesia, que llegaste en un mal momento, que fuiste inoportuno, o que estuviste en la hora equivocada. Eso es lo que muchas veces vas a pensar. Pero no es eso, te digo algo, sino es que Dios te puso en medio de esa situación para que tú puedas hacer luz en la oscuridad. Pues tu vida ahora, hoy más que nunca, tiene un propósito. Cada lugar a donde tú vayas, iglesia, Dios siempre irá contigo. Él te acompaña con su presencia y te dará las palabras necesarias para poder revivir aquella crisis o el valle de huesos secos que se encuentra en ese momento a tu alrededor. A veces dices, es que llegué cuando había una crisis. Pues, ¿qué crees? Te digo algo, Dios siempre enviará a un profeta en medio de una crisis o de un valle de huesos secos. Y te llamo profeta, ¿sabes por qué? Porque tú eres portador de la palabra de Dios, de las buenas nuevas, del evangelio que te ha sido revelado, para compartirla con aquellas personas que hoy viven en una oscuridad, que hoy viven en medio de un valle de huesos secos y no saben cómo salir. Fíjate, estando en el valle de huesos secos, el profeta quedó paralizado y quieto. Pero es que Dios en ese momento lo estaba levantando a él. Yo te pregunto ahora, no sé cuál sea el valle de huesos secos que esté a tu alrededor. ¿Cuáles son esos huesos secos que hoy tú estés viviendo? ¿Será tu relación con Dios? ¿Será que perdiste el primer amor? ¿Hace cuánto tiempo que no buscas a Dios en intimidad? ¿Hace cuánto tiempo que no tienes una comunión con Él? Quizás has pecado, pero ya te da igual. Ya no es como el primer amor que cuando pecabas corrías rápidamente a tu cuarto a encerrarte, te arrodillabas y le pedías perdón a Dios, porque sabías que le habías fallado a Él, porque Él era tu prioridad. ¿Hace cuánto tiempo perdiste ese temor de Dios? Ahora pecas, pero como lo haces ya seguido, ya no sientes la llaga, ya no sientes la herida. Es más, empiezas a gozar porque te da placer. ¿Hace cuánto tiempo vives en esa relación muerta con Dios? En tu matrimonio, yo no sé si sea un valle de huesos secos o esté muerto, pero Dios nos ha enseñado a través de la palabra sus principios basados en Génesis capítulo 2 versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cómo está tu relación matrimonial hoy? ¿Estás cumpliendo con los principios, la prioridad? ¿O todavía sigues tú pensando que tus padres es tu primera prioridad por encima de tu esposa o de tu esposo? Si sigues pensando así, te digo algo, estás grave porque estás en una relación matrimonial y no has entendido lo que la palabra de Dios enseña. O el principio de la búsqueda, ¿en qué momento perdiste o dejaste de ser ese hombre que buscaba a toda costa a su esposa, acortejándola, siendo cariñoso con ella? Aquel hombre que se las ingeniaba para crear un momento de felicidad junto al lado de la mujer que pretendía. O el principio del matrimonio de la posesión. ¿Todavía sigues pensando que es tu carro nada más, que es tu casa y que lo de ella es de ella? Cuando el Señor
Dice que somos una sola carne. O el principio de la pureza, ¿cómo está? ¿Eres cartas abiertas con tu esposa hoy en día? ¿Eres transparente con ella? Puede ser que tu matrimonio en este momento esté en un valle de huesos secos, esté muerto. ¿Cómo está tu relación con tus hijos hoy en día? ¿Has dejado de orar con ellos? ¿Oras con ellos? ¿Estás buscando ser una inspiración para ellos? Porque Dios te entregó una familia y tú vas a dar cuentas de la familia que Dios te entregó. ¿O no le hablas a tus hijos? ¿O porque tu hijo se fue de la casa? ¿Cómo está la relación con tus padres? ¿Hace cuánto tiempo que no les hablas? Amados, hay gente en este lugar que todavía aún no perdona a sus padres y que trae un rencor cargando ahí. Y la honra no se trata nada más de darles lo económico. Qué bueno que los puedas ayudar. La honra se trata de estar al pendiente de ellos, hablarles. ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo estás, mamá? ¿Les hace falta algo? No he podido ir, pero miren, la siguiente semana estoy con ustedes, papá. ¿Cómo está tu relación con tus padres? Tus proyectos, tus sueños, tus anhelos, tus negocios, ¿cómo están? ¿Sientes que estás yendo a la quiebra? ¿Sientes que las cosas no están funcionando? Porque no has puesto a Dios adentro de tu negocio. ¿Cómo está? ¿Tus negocios son un valle de huesos secos ahora? ¿Estás a punto de cerrar? Tu propia vida, ¿cómo está, amado? Hoy, como hijos de Dios, más que nunca, debemos entender que el Hijo de Dios sabe de dónde viene, dónde está y hacia dónde va. Si tú como hijo de Dios no sabes todavía eso, te digo algo, busca en la palabra de Dios tu propósito. Porque fuera de la palabra de Dios tu propósito no lo vas a encontrar. ¿Cómo está tu ministerio hoy en día? ¿Ya te cansaste? ¿Ya te aburriste? ¿Ya no quieres darle al Señor o servirle? ¿Se acabó el agradecimiento por lo que Dios hizo en tu vida? ¿Cómo está tu ministerio hoy en día? ¿Está muerto? ¿Estás a punto de tirar la toalla por las circunstancias o por las cosas que has visto o has escuchado? No dice el Señor que hay cosas quizás que van a ser poco agradables, pero hay una razón por la que Dios te permite y nos permite ver ese tipo de cosas, para hacer luz en medio de la oscuridad. ¿Cómo están hoy tus finanzas? ¿Están muertas? ¿Secas? ¿Has violado los principios que Dios nos ha puesto? ¿Has dejado de ser un dador alegre? ¿Vienes y lo que das, lo das como que a regañadientes? Cuando Dios nos enseña que seamos dadores alegres, dar al Señor, sé generoso, porque el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Pero te digo algo, iglesia, buenas noticias. Te digo algo, Dios ya está moviendo a un profeta a tu favor para darte esta palabra. Y escucha bien lo que te voy a decir. Lo que está a mi alrededor y a tu alrededor, aquello que estaba quieto y muerto, hoy el cielo se empieza a mover a tu favor. Hoy, ¿cuánta gente allá afuera tiene un lenguaje de desesperanza? Habla de que el mundo está paralizado, la tierra está paralizada, todavía hay pandemia, viene la cuarta ola, estamos en cuarentena algunos países. O sea, es lo que la gente dice allá afuera. Hey, pero tú y yo sabemos que aunque la tierra esté paralizada, el cielo se sigue moviendo, el cielo no está en cuarentena, y mientras en el cielo los ángeles sigan adorando al Señor, tú y yo lo tenemos que hacer aquí en la tierra. Mírate dónde estás, iglesia, estamos de pie. Terminó un año, inició otro y aquí seguimos. La fidelidad de Dios está contigo y no te ha soltado. Es un motivo para agradecerle a Dios. Pero algo que Dios nos quiere enseñar es que donde hay una crisis siempre habrá un profeta. Cuando estuvo la viuda de Sarepta, Dios puso un profeta. Murió el hijo de la viuda, Dios mandó un profeta. Cuando había una crisis de hambre en la tierra, Dios mandó también a un profeta. ¿Cuál es la crisis que hoy Dios te está permitiendo ver a tu alrededor? Un mundo lleno de pecado, de maldad, de avaricia, de codicia, de envidia.
de hombres y mujeres hundidos en el alcohol, de jóvenes drogándose, de una sociedad con una pérdida de valores y principios, un mundo de tinieblas, figuradamente un valle de huesos secos. ¿Qué no te has dado cuenta? ¿Qué esperas, iglesia, para preguntarle a Dios, ¿a quién levantará, Señor? ¿A quién levantará? ¿O eres de los clásicos cristianos que viene el domingo? Heme aquí, Señor, pero envíalo a Él. Heme aquí, pero envíalo a Él. ¿Eres de esos? Es importante que tú le digas al Señor, ¿a quién vas a enviar? ¿Será a mí? ¿Será a mi hijo? ¿Será a mi nieto? Te digo algo, en estos tiempos, iglesia, puede ser cualquiera. Y te explico por qué, mira. Cuando Dios decidió levantar a un rey de entre los hijos de Isaí, porque así dice la palabra, de entre los hijos de Isaí, Dios le dice al profeta Samuel, levántate y ve a la casa de Isaí, el belemita de Belén, porque de entre sus hijos he levantado un rey. Fíjate, de entre sus hijos. Aquí yo me preguntaba, ¿por qué Dios no dijo el mensaje completo? ¿Por qué no le dijo a Samuel directamente lo que tenía que hacer? Mira, Samuel, ve a casa de Isaí, busca a David y úngelo. ¿Por qué no lo hizo desde el inicio? Esa es la pregunta que yo me hacía. Hubiera sido más fácil todo para el profeta, para saber a quién iba a ungir. Pero dijo, de entre los hijos de Isaí. ¿Qué quiere decir esto? Que pudo haber sido cualquiera. Esto significa, iglesia, que cuando Dios quiere ungir a alguien o bendecirlo, es alguien que quiere arrebatar la bendición. Yo no sé cuántos hay esta mañana queriendo arrebatar esa palabra y esa bendición. ¿Hay 10? ¿Hay 20? No los escucho. ¿10? ¿20? ¿Estás aquí, iglesia? Necesitas entender que cuando el cielo se abre, cualquiera puede ser bendecido. Cuando los cielos se abren, Dios también se empieza a mover a través de su palabra. Aprende, iglesia, a recibir cuando los cielos estén abiertos. Te voy a contar algo, fíjate. Hace como 2 años aproximadamente, tuve yo un sueño, una visión, quizás. La verdad, yo no soy una persona que sueñe mucho. Tuve una visión y en esa visión y en ese sueño estaba involucrada una persona de aquí de la congregación. Recuerdo que fue tan claro el sueño de la visión que Dios puso, y yo tenía la obligación de acercarme a esa persona para decirle la visión que Dios había puesto en mi vida y en la cual se encontraba incluida esa persona. Me costó tanto trabajo, ¿sabes por qué? Porque era una visión buena donde veía a la persona prosperar, fructificarse. Y yo le decía, mira, te soy sincero, tardé 1 año y medio. Bueno, y no porque yo quise, sino porque coincidimos en un evento social de la iglesia. Y en ese momento estoy seguro que Dios planeó todo de esa manera. Pero antes de ir, créeme, pensé tantas cosas y venían preguntas a mi mente antes de decirle, ¿cómo le voy a decir? ¿Y si no es verdad? ¿Y si no se cumple? Yo tenía un conflicto interno conmigo, en mi mente, porque digo, ¿qué va a pasar si no se cumple esa palabra? Yo decía, ¿por qué, Señor, no se lo dices tú mejor al oído? ¿Por qué, Señor, no se lo dices tú al corazón? La realidad es que sí, había un temor dentro de mí. Y entonces yo dije, bueno, la ventaja que tiene el Señor es que la cara es mía, la voz es tuya, ¿verdad? Al final me va a ver a mí. Ese conflicto es el que yo tenía. Y dije, bueno, ¿cómo le hago? Llegué y sentí en mi corazón la voz del Señor. Y me dijo, habla. ¿Por qué has dudado de mí? ¿Por qué has dudado de mí? Yo me quedé, híjole, Señor, perdóname. Nunca he hecho, es la primera vez que yo iba a hacer eso. ¿Por qué dudas? Me dijo el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor tu Dios, fuerte y poderoso?
Habla, me dijo, porque no es tu palabra, es mi palabra. Amados, pues me llené de fe en ese momento y le solté la visión y el sueño y la palabra de Dios que lo confirmaba. 1 año y medio tardé, hermanos. Hace unos pocos meses recuerdo que me gustó mucho porque tuvo el detalle, yo ni me acordaba. Subí a predicar, no recuerdo, de las vasijas vacías y bueno, ahí estaba y me mandó una foto. Me mandó una foto donde me dijo, mira, bendito sea el Señor, me mostró las llaves de todo su proyecto y todo. Y yo me alegré tanto al ver esa foto porque dije, qué bendición más grande que haya tomado la palabra y que haya dado ese paso de fe. Me alegré con ella, le envié un saludo, y qué bendición, platica, no, se dio todo así, esto y el otro. Inmediatamente después, a los 2 días, asisto a un grupo, una reunión también con líderes, y uno de los líderes se me acerca y me dice, hermano, gracias por la palabra que se soltó. Tomé la decisión de juntarme con un socio y abrí mi negocio. Y dije, wow, para mí fue algo placentero. ¿Saben por qué? Porque Dios me estaba diciendo algo, iglesia. Es que cuando los cielos están abiertos y se lanza una palabra para alguien de manera específica, si el otro que está al lado la cree, la toma y la lleva en su corazón, también puede ser bendecido. Tenemos que aprender a recibir cuando los cielos están abiertos. Este año, iglesia, pasó de todo. Hubo nacimientos, hubo adquisiciones, aperturas de negocios, inicio de proyectos contra todo pronóstico. Se compraron casas nuevas. Hay quienes vieron el sueño de comprar su primer vehículo. Dios nunca nos ha abandonado. Amado, Dios es bueno. Y hoy te digo, iglesia, hay cielos abiertos en este momento para todos aquellos que adoran al Señor, que creen en la palabra y la arrebatan. Por eso yo te profetizo que esta temporada que viene es nueva para ti. Lo que no se te dio en este año del 2021, ahora yo te digo algo, se desata en los cielos en este momento, y todo lo que viene en el 2022 para ti será poderoso y darás testimonio de aquello que Dios te entregó en la palabra y la palabra que se cumplió más bien. Eso es lo que yo te profetizo a ti, iglesia. ¿Y por qué te lo digo? ¿Sabes por qué? Porque hay gente en este lugar que se le ha retenido su unción. Alguien sostuvo su profecía. Hay gente en este lugar que hoy no debería ser dueño. Todavía es empleado porque alguien no soltó la palabra. Hay gente en este lugar que todavía sigue rentando cuando ya debería estar siendo dueño porque alguien no retuvo su palabra. Hay gente en este lugar, iglesia, que debería estar encima, pero todavía está abajo porque alguien retuvo su palabra. Pero yo te digo hoy, esta mañana, iglesia, como líder, como copastor, como hermano en Cristo, como tú lo quieras llamar, como tú quieras, yo vengo a decirte esta mañana que aquello que estaba trabado o atorado en los cielos, hoy se desata en el nombre de Jesús en este momento. Toda la palabra y la profecía que no te fue soltada, hoy la soltamos en el nombre de Jesús. Y te digo algo, vas a vivir todo lo que Dios ha establecido para ti. Lo vas a vivir porque Él es Dios y Él cuando dice algo, ¿acaso no se hará? Pastor, pero una pregunta, ¿por qué mi palabra se ha tardado? ¿Por qué mi promesa se ha tardado? Amado, los tiempos de Dios son perfectos. Nuestros tiempos no son iguales a los de Él. Dios es perfecto y las cosas llegan cuando Él las tiene dispuestas. Acuérdate de Ana de Elcaná. Su bendición, aunque tardó, Ana del Caná que no podía tener hijos, Penina tenía 10 hijos. La bendición de Ana tardó. Cuando Penina se burló de ella, ahí arranca la bendición de Ana. ¿Por qué? Porque cuando nace el profeta Samuel, el profeta Samuel, valía por los 10 de Penina. ¿Qué te estoy diciendo, iglesia? Que aunque tu bendición tú no la hayas visto, o sea, haya tardado, esa bendición va a ser tan grande como lo fue, ¿verdad? Al valorar los 10 hijos de Penina, va a ser una bendición grande. Por eso no tienes que desfallecer, tienes que seguir orando y permanecer firme en la fe. Búscalo a Él, busca su palabra y mantente firme, porque todas las cosas nos serán hechas, dice Jesús.
Fíjate, dice la palabra, y me puso en medio de un valle de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, dice. Es decir, lo hizo caminar alrededor de los huesos, no sobre los huesos. Y aquí viene una pregunta que yo me hice, ¿por qué Dios habrá hecho caminar al profeta alrededor y no por encima de los huesos? Y hay una gran enseñanza, ¿sabes por qué? Porque jamás, iglesia, debes pisar a alguien que está en el suelo. No importa si para ti no tiene validez, no importa si para ti no significa nada, no importa si no es un pariente directo tuyo o un familiar. Dice, camina con cuidado alrededor. Debemos aprender a respetar que aquellos que hoy están en el suelo, hoy tienen una historia. Hoy en día, la iglesia de Cristo tiende a pisar a aquel que está en el suelo y termina de matar al que está herido. Pero eso está a punto de terminarse hoy. ¿Sabes por qué? Porque en este día Dios levantará profetas como Ezequiel, que no pisarán, sino más bien profetizarán. Eso es lo que va a levantar el Señor. Por eso esta mañana yo vengo a profetizar sobre tu vida, que Dios te va a levantar no para derribar al que está de pie, sino más bien para levantar a aquel que está caído. ¿Sabes, iglesia? Muchas veces tan solo necesitamos ser más sensibles. Si supieras cuánta gente, lo que implica un abrazo, cuánta gente ha entrado por esas puertas de la iglesia lastimada, lleno de problemas. Y sabes, nosotros como iglesia hemos sido indiferentes a ellos. Si supieras a cuántas personas Dios usa a través de los abrazos, te sorprenderías de saber la cantidad de gente también que se gana, tan solo por esos abrazos. Es gente que cuando te ve, no hace falta las palabras. Con un abrazo se dicen más de 1000 palabras. ¿Sí? Son a esos abrazos yo los llamo los abrazos sanadores, porque sanan el alma. ¿Se acuerda usted, iglesia, de aquella persona que entró por primera vez, que vino por primera vez a la iglesia? ¿Lo invitaste o lo viste como servidor y lo abrazaste para darle la bienvenida? ¿Te acuerdas lo que esa persona pudo haber sentido? No te lo dijo, pero para esa persona fue lo suficiente para regresar a la iglesia. O más bien, no sé si te acuerdas de aquellas personas que tú llevaste a un retiro Celibre, aquellas personas que tú llevaste, que este fin de semana Dios los resucitó de la vida que llevaban. Pero cuando estaban aquí en el retiro, yo he visto a muchos hermanos que se esforzaron por invitar a hermanos. Y he visto en el momento cuando llega esa persona del retiro, de lo que vivió el fin de semana, y ve al hermano que lo invitó, lo único que hace es abrazarlo. Lo abraza sin palabras, y todas esas lágrimas que empiezan a caer de agradecimiento, de tantas cosas por haber perseverado, porque nunca te desististe de invitarlo a conocer de Cristo. En un abrazo se pueden decir tantas palabras. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Yo sé que este día hay personas que probablemente llegaron a este lugar. Tú fuiste un invitado o no sabes la razón por la que estés aquí. Pero quizás sea una persona, ¿sí?, que has pasado por momentos difíciles, que has sido lastimada y que has sido herida por alguna razón, ya sea en tu infancia, en la etapa adulta o hasta el día de hoy. Y que quizás nunca recibiste el abrazo de tu padre o de tu madre. ¿Saben cuánta gente? Y les digo algo, aunque el abrazo no está en la Biblia como un don, parecería como si fuera un don, porque los abrazos sanan el alma también. Fíjate, en la palabra de Dios le dice Dios al profeta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije del profeta: Señor Jehová, tú lo sabes. Dios le estaba diciendo al hombre: a ver, con toda tu sabiduría y con todo tu conocimiento, ¿crees que estos huesos puedan vivir? Y cuando el profeta le responde y le dice: Jehová, Señor, tú lo sabes,
¿Qué es lo que vio Dios en el profeta? Vio la humildad del profeta y por eso le dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Oíd la palabra de Jehová. Mira nada más. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Más o menos, no se la saben, sí fueron a la escuela, hermanos, ¿no? Por lo menos deben conocer su anatomía. 206, 205, 208 si te aplicaron una placa, si te fracturaste ahí, no lo sé. Pero tiene 206 huesos aproximadamente el cuerpo humano. El hueso más grande es el fémur. El hueso más pequeño del cuerpo humano, estribo, martillo y yunque. Y estos tres conforman el oído. Ese es el hueso más pequeño, el oído. Cuando el profeta dijo: huesos secos, oíd, ¿cuáles fueron los primeros huesos en entrar en funcionamiento en ese valle de huesos secos? El oído. ¿Por dónde trajo Dios la restauración? Por el oído. ¿Por el hueso mayor o el hueso menor? ¿Qué te estoy diciendo entonces, iglesia? Que Dios va a empezar a usar a la gente pequeña para restaurar las cosas grandes. No va a empezar con las personas grandes. Dios empezará a formar su ejército con aquellas personas, con los que hoy se sienten pequeños, aquellos a los que la gente no da un peso por ellos, aquellos a los que la gente no los conoce y viven en el anonimato. Es a ellos a los que Dios va a empezar a usar. Si tú entiendes, arrebata esta palabra el día de hoy, iglesia. Hay gente que se ha sentido pequeña por lo que los demás han dicho de él o de ella. El mismo pecado te hace sentir indigno, sucio. Pero mira, amado, no es justificar tu pecado por lo que los demás han dicho. Porque basta con orar, ve de rodillas delante de Dios y busca la misericordia de Dios, que Él siempre tiene los brazos abiertos. Hay una enseñanza, hay disciplina, por supuesto. Hay personas que pueden estar en terrible pecado, como estaba el rey Saúl, que estaba consultando a una divina. No sé si recuerdan, la divina de Endor. Estaba consultando, pero a la vez Saúl estaba en medio de los profetas y profetizaba, dice la palabra de Dios. No dudes nunca, ¿sí?, que cuando Dios te ponga en medio de una crisis o valle de huesos secos, es para profetizar y declarar lo que estaba muerto y seco, declararlo lleno de vida. ¿Por qué te digo esto, iglesia? Porque lo que hace el Señor no es confirmarte a ti, es confirmar su palabra, ¿sí? Acuérdate del rey David. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, preguntó por sus hijos. Estaba en la casa Eliab, Samá, Natanael, Radaí. Estaban ellos ahí en la casa. Pero si recuerdas, nunca se mencionó a David. Imagínense a Samuel pasando la lista. Yo me imagino a Samuel, ¿verdad?, preguntándole en esa comunión con Dios: a ver, traen los hijos de Isaí. Y decía el profeta: en Samá, mira, Dios, o sea, yo en su pensamiento me imagino, tiene buen número de seguidores en Facebook, en Instagram, se ve bien, él trae jale, ¿no? Mira, Radaí, tiene una buena imagen, se ve que nos puede ayudar mucho para ser el rey de Israel. Mira, se ve muy, muy preparado, tiene conocimiento, se ve que estudia, nada. El otro tiene buen aspecto, ¿cómo ves? Y bueno, yo me imagino que el profeta, Dios, no. Simplemente decía Dios: no, él no es. ¿Qué quiere decir esto? Samuel estaba a punto de ungir a un rey equivocado. Y todavía hay gente en la actualidad que se pregunta si los profetas se equivocan. Claro que se pueden equivocar. Amado, si tú te dejas llevar por la apariencia, terminas aceptando lo que Dios está rechazando. Revisaban la lista y pasaron los 3 primeros, luego el cuarto, el quinto hijo de Isaí. Y bueno, ¿son todos?, preguntaba el profeta. Dice el papá: ¡ay, falta uno! David. Ni el mismo papá lo había incluido en la lista. ¿Qué quiere decir? Que para Isaí,
pudo haber sido cualquiera menos David. Ese nunca pudo haber sido. Iglesia, yo hoy te pregunto, ¿cuánta gente te está tachando de su lista porque ni siquiera te han considerado? ¿Cuánta? A veces ni los de tu misma casa te tienen considerado. Pero tranquilo, dice el Señor. ¿Dónde estaba David en ese momento? En el campo. Eso significa, iglesia, que muchas veces en lugares de poco interés o importancia para muchos, en lugares desprestigiados, hay reyes escondidos. En esos lugares donde nadie quiere ir, no tan buenos, hay profetas escondidos, hay salmistas escondidos, hay pastores escondidos, hay empresarios escondidos, pero hay que ir por ellos. En los mismos pueblos Dios ha levantado gente. En los lugares de extrema pobreza Dios ha levantado gente, no importa tu ciudad y tu nación. ¿Y por qué Dios no llevó a Samuel directamente con David? O sea, más bien digo, vayan a buscarlo y entonces sí, tráiganlo a la casa cuando vieron que era David. Por lo tanto, yo quiero decirte algo, iglesia. Fueron a traer a David, lo ungieron frente a su familia. ¿Sí? Frente a su familia, el Samuel lo ungió. Y fue luz para toda su casa. Hoy te digo, iglesia, que tu unción, como la de David, no será escondida. Toda la casa se dará cuenta que aunque te hayan tachado de su lista y no te hayan considerado, hay un Dios que no se olvidó de ti. Te ungirá y le serás instrumento útil para llevar la palabra de Dios a aquellos valles de huesos secos. Y profetizarás sobre aquello que hoy está muerto. Fíjate lo siguiente, ungieron a David, ¿sí? Como rey de Israel, ¿sí? Frente a su familia. Y al otro día, ¿dónde estaba David? En el campo, otra vez. Y es ahí donde de repente yo tuve una confusión. Yo en mi cabeza dije, ¿por qué el Señor lo unge hoy como rey de Israel y al otro día pues está cuidando ovejas? ¿Cómo no entendí esa parte, no? Lo más triste es que cuando sucede esto con David, los hermanos y la familia pudieron haber burladose de él. Miren el nuevo rey de Israel, el rey de las ovejas, el rey del ganado, porque David seguía ahí, lo ungieron, pero David seguía ahí. Pero te digo algo, iglesia, no te aflijas y nunca dejes de creer, porque cuando Dios lo haya determinado, no importa el tiempo ni las circunstancias, ni el mismo infierno va a detener el propósito que Dios tiene para ti en tu vida. Yo me pregunté, iglesia, ¿por qué después de ungir a David, le preguntaba al Señor, ¿por qué no lo llevaste derechito al palacio? Que es lo lógico, ¿no? Dice, bueno, te unjo. Yo dije, bueno, lo llevan al palacio. Pero ¿sabes por qué no lo llevó al palacio? Porque David ya tenía la unción. Pero a David le faltaba formar el carácter y modales para llegar a sentarse en el trono de ese palacio. Y necesitaba modificar su comportamiento. Así lo hizo David, ¿sí? Dios lo hizo así con David. Yo creo que Dios aunque es omnisciente, omnipresente, en todos lados siempre preguntaba, ¿cómo va David? A Los Ángeles. ¿Está murmurando porque ya lo ungimos como rey de Israel? Tranquilo. ¿Va creciendo? Ahí va el chavo. ¿Está alabando y adorando? Siempre. ¿Para quién toca? Para sus ovejas. Wow. Cuando se endemonia el rey Saúl y necesitaban en el palacio a alguien que fuera de alguna manera a ayudarle al rey para ese tormento que estaba sufriendo, dice alguien, hey, yo conozco a alguien que toca para sus ovejas. Y dice el rey Saúl, tráiganlo. Entonces ahí yo me puse a imaginar. Estaba David, cuando lo fueron a traer, entraba al palacio. Imaginemos a David. Porque va a un palacio, ¿no? Llega David y con su arpa, ¿no? ¡Wow! Asombrado por lo que había en el palacio. ¡Wow! Y veía a la gente y pásale. Y yo me pongo a pensar que en ese momento Dios
le estaba hablando a su corazón diciéndole: wow, David, mientras caminaba, disfruta todo esto porque todo esto será tuyo. ¿Y sabes qué? Esta era la primera vez que David pisaba su promesa. El que tenga oídos para oír, escuche, iglesia. Dios nunca te va a permitir pisar, mirar, conocer o exponerte a un ambiente si no te lo va a entregar. ¿Escuchaste esto, iglesia? Lo que te estoy diciendo. Dios nunca te va a permitir mirar, conocer, pisar o exponerte a un ambiente si no te lo va a entregar. ¿Qué te estoy diciendo, amado? El ministerio que te atrae o el cual al Dios te ha expuesto es porque te lo quiere entregar. Que la casa que pisaste y te gustó es porque Dios te la quiere entregar. A lo que Dios te expone es porque te lo quiere entregar. ¿Nunca te preguntaste por qué Dios te expuso a algunos lugares que tú no pensabas? Porque Dios te expuso primero para que sintieras el gustito, para que sintieras cómo se siente y cómo sería ese lugar contigo. Es como aquella mujer que es estéril o que biológicamente por alguna razón no puede dar hijos. Y entonces llegan familiares, parientes o en la misma iglesia. No puede tener hijos, en su interior está triste como Ana, pero resulta que llegan los hermanos, a lo mejor le toca servir en Igle Kids, y ahí, hermana, mira, ay, qué bonito hijo, lo carga la hermana, lo pone en su regazo y empieza a sentir el gusto, a disfrutar el momento. Y es cuando Dios le está exponiendo a un ambiente que Dios le quiere entregar. O aquel varón que sabe que su amigo tiene el mejor carro del año en ese momento y se acerca: oye, brother, felicidades, qué gusto, qué padre carro, y lo ves y te dice sorprendentemente el amigo: ¿quieres dar una vuelta? Ah, claro, papá. Abre la puerta y te sientes como rey, ¿verdad? Y empieza a ver los botones así, le bajas la visera, te agarras, te pones y vámonos. Y empiezas a sentir el gustito por ese vehículo. ¿Y sabes por qué? Porque es un ambiente que Dios te está permitiendo vivir, y exponerte a Él es porque te lo quiere entregar. Amado, Dios es bueno. David tenía la madurez de ver al rey endemoniado y no salir corriendo a contárselo a la gente. David nunca anduvo contando: hey, el rey estaba endemoniado, yo lo fui a liberar. Nunca. Más bien, David a través de eso iba madurando y Dios lo iba puliendo. De hecho, Mica, la hija del rey Saúl, al cual el rey Saúl comprometió para a quien matara a Goliat, estaba en el palacio cuando David entró. Por eso el gusto por la hija no era en ese momento porque la ofreció Saúl. David ya la conocía, porque cuando él iba a tocar para echar fuera a los demonios que atormentaban al rey Saúl, toda su familia estaba ahí. O sea, Mica ya estaba ahí. David ya la conocía a ella. Pero cuando se presenta la oportunidad y el rey Saúl, ¿verdad?, dice que aquel que matara al gigante se iba a quedar, iba a pagar impuestos y que iba a entregar a su propia hija. No, pues ahí estaba David y dijo: para luego es tarde, la bendición es mía, la he venido persiguiendo desde hace tiempo. Si yo nací para matar gigantes, dice David. Dios lo había expuesto a él de lo que le quería entregar, no solo el palacio, sino también a la hija. Amado, hay tantas cosas que Dios quiere entregarte, pero la primera y la más importante de todas ellas, ¿sabes cuál es? La salvación. Esa es la más importante. Las demás cosas son añadidura. La salvación es lo más importante que Dios te quiere entregar.